Bienvenidos a Salud a la Vista, un lugar donde aprenderás a escuchar tus ojos de la mano de los especialistas del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Hola a todos. ¿Sabíais que las enfermedades relacionadas con la retina están en auge? Hoy vamos a hablar de este asunto y para eso tenemos con nosotros al doctor Álvaro Fernández Vega González, que es especialista en retina y vítreo en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, y con él pues veremos cuáles pueden ser esos motivos por los cuales pues cada vez hay más patologías relacionadas con la retina entre la población española. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Vamos a comenzar con esa batería de preguntas rápidas con las que empezamos cada capítulo y en las que intentamos conocer un poco mejor a nuestros invitados más allá de su perfil médico. Perfecto. Si te parece bien, ¿estás preparado? Estoy preparado. Bueno, pues dinos un placer visual para tus ojos. Pues quizá ver jugar a mis hijos. Como todos los que somos padres o madres, es un placer insustituible. Una prioridad. ¿No? Un paisaje en el que descansar la vista. Te diría alguna zona de la costa asturiana, de la zona de Llanes probablemente, quizá la playa de Torimbia, toda esa zona. El oriente asturiano. Efectivamente. Muy bonito, efectivamente. Sí. Estamos haciendo una buena promoción de Asturias. Hombre. En este podcast. Una película que sea digna de ver. Pues una, por ejemplo, que tiene ya años, Gladiator. Cine de aventuras. Sí. ¿Y ya has visto Gladiator 2? No, he visto que ha salido, pero todavía no he tenido el placer. ¿Miedo a que no esté a la altura, a lo mejor, de la primera? A ver, ya sabes que segundas partes no son iguales. Es un peliculón, Gladiator, la primera parte. Sí. Bueno, pues seguimos. ¿Qué es lo más surrealista que han visto tus ojos? Pues quizá el panorama político actual. Complicado. Bueno, no queremos ponernos tan serios. No. Aunque nos queda la pregunta que lanza el protagonista del capítulo anterior, que bueno, es un poco ambiciosa. Queremos saber qué opinas sobre que la inteligencia artificial pueda sustituir a los médicos. ¿Crees que eso puede llegar a ocurrir? ¿Te preocupa? Hombre, yo creo que la inteligencia artificial es y sobre todo va a ser una herramienta útil, incluso te diría fundamental en nuestra consulta del día a día, pero yo creo que es imposible de que la inteligencia artificial pueda reemplazar a un médico sobre todo por ese factor humano, ¿no? La empatía, los valores Zika-Coa, que siempre hacemos gala aquí en el Instituto de ellos. Efectivamente, es decir, la Zika-Coa lo resume perfectamente. Quizás esa parte de ciencia sí que nos puede ayudar mucho, incluso reemplazar en algunas situaciones la inteligencia artificial, pero toda esa parte de cariño, de comprensión, de diálogo con el paciente, eso es irreemplazable, yo creo. Vamos a recordar a nuestros oyentes lo que es la Zika-Coa, porque a lo mejor no han visto otros podcasts donde lo aclaramos. Ciencia, cariño, comprensión y ánimo, efectivamente. La fórmula que arrastráis en la familia Fernández Vega en la atención a nuestros pacientes. Bueno, pues al menos aquí la inteligencia artificial no va a sustituir al médico. Bueno, pues entramos en materia, si te parece. Venga. Para hablar de tu especialidad. La retina, decíamos al principio que las enfermedades relacionadas con la retina están en auge, ahora vamos a hablar de eso, pero primero explícanos qué es la retina exactamente. La retina es la capa que recubre el ojo por dentro. Es decir, es una capa que está formada por tejido neuronal, está formada por millones de células neuronales, de neuronas superespecializadas en captar estímulos visuales. Y es como si ponemos de ejemplo, por ejemplo, el de una habitación. Si comparamos el ojo con una habitación, la retina sería el papel pintado que recubre esa habitación, es decir, lo que recubre el interior del ojo. Muchas veces decimos que el ojo no ve, sino que quien ve es el cerebro. La retina tiene un papel importante en eso. ¿Es gracias a la retina que es cierta esa afirmación? La retina es fundamental, es decir, es la capa que recoge ese estímulo visual y que a través del nervio óptico traslada esa información al cerebro, que al final es el que lo interpreta. Pero ahí juega un papel fundamental. De hecho, cualquier cosa que afecte a la retina va a afectar de manera muchas veces irreversible a la visión. A veces hemos escuchado también que las células de la retina son células cerebrales, neuronales, ¿es así? Efectivamente, como he dicho, son neuronas especializadas. De hecho, son varias capas de neuronas que van haciendo conexión entre sí hasta formar el nervio óptico que traslada
esa información al cerebro. Es increíble que un tejido tan pequeñito tenga semejante funcionalidad. El grado de complejidad, sí. Por eso hay especialistas en retina, claro. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son esas patologías que le afectan y qué le ocurre a la retina cuando las padecemos. ¿Cuáles dirías que son las más habituales, las más comunes? O las más graves, no sé. Pues mira, dentro de las más frecuentes te diría que la degeneración macular asociada a la edad es una de las principales causas de disminución visual, de causas retinianas, en pacientes mayores de 50 años a nivel mundial. Luego tenemos la retinopatía diabética también, que es una de las principales causas de ceguera en países desarrollados, sobre todo en personas en edad laboral. Y luego yo creo que merece la pena mencionar también la alta miopía, sobre todo por el aumento de la prevalencia de esta patología, hasta tal punto que un estudio reciente estimó que en el año 2050 la mitad de la población va a ser miope y hasta el 10% de la población va a ser alta miope, con las consecuencias tan importantes que pueden tener para la retina. ¿Qué consecuencias tiene ser alto? Bueno, vamos a aclarar qué es ser alto miope. Bueno, sabemos que los miopes son ojos que son más grandes de lo normal, ¿no? Entonces la alta miopía, como la entendemos hoy en día, serían aquellos ojos que están por encima, con una longitud axial, es decir, con un diámetro de adelante a atrás del globo ocular mayor a 26 milímetros o más de 5 o 6 dioptrías en gafa, ¿no? Eso es lo que se considera hoy en día alta miopía. A partir de 5 o 6 dioptrías. ¿Y por qué es un problema para la retina? Porque claro, quizás la gente esté pensando, bueno, soy alto miope o miope, pues me pongo gafas y ya está. Pero estamos hablando de que conlleva riesgos para la retina, ¿y eso por qué es? Exactamente, es decir, como tú muy bien dices, lo primero que sucede cuando un ojo es muy grande es que la imagen queda enfocada por delante y entonces hay que poner una gafa, pero no solo es eso, es decir, el ojo tiene muchas veces, cuando eres alto miope, tiene una forma mucho más distendida hacia atrás, forma lo que llamamos estafilomas, que son formas irregulares en la parte de atrás del ojo, y hace que los tejidos, la retina, el nervio óptico, la coroides, estén mucho más estirados y tengan una configuración diferente al de la del ojo normal, que predispone a ciertas enfermedades. Enfermedades como por ejemplo el desprendimiento de retina, enfermedades como por ejemplo enfermedades de la mácula. La mácula se entiende por mácula o conocemos como mácula a la zona central de la retina, una zona pequeñita que es lo que nos permite la visión fina. Es decir, es una zona muy importante porque nos permite reconocer caras, leer, y pues la alta miopía también predispone a diferentes tipos de patología macular. Y luego también patología del nervio óptico, enfermedades del nervio óptico. Es como si por el hecho de tener el ojo más largo de lo normal estuviese todo dentro más en tensión, quizás. Sí, algo parecido, más estirado, más distendido, los tejidos sufren más, pero gran parte de la patología es por esa forma del ojo. Mencionabas que las patologías más frecuentes o más comunes en este momento serían, retinianas, de MAE, que es la degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética y miopía magna. Parecen patologías relacionadas con el envejecimiento poblacional y con el estilo de vida que llevamos, ¿es así? Sí, totalmente cierto. La degeneración, como su propio nombre indica, la degeneración macular asociada a la edad está muy relacionada con la edad, y cualquier o muchas de las patologías retinianas, el hecho de ir cumpliendo años es un factor de riesgo para que aparezcan o para que empeoren, por así decirlo. Con el ojo también envejece. Exactamente. ¿Y esto tiene arreglo? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede tratar? Háblanos un poco de la degeneración macular asociada a la edad. Vamos a centrarnos en la de MAE, sí. Perfecto. Pues en cuanto a prevención, es decir, la degeneración macular asociada a la edad al final es una enfermedad que, como hemos dicho, afecta específicamente a la mácula, que hemos dicho que es ese centro de la visión. Y viene a ser, por así decirlo, una enfermedad degenerativa en la que se produce un desgaste de las células de la mácula, un envejecimiento. Podríamos clasificarla en dos, o tradicionalmente se ha clasificado en dos, aunque hoy en día hay clasificaciones más nuevas, quizá científicamente no es tan correcta esto de lo que os voy a comentar, pero tradicionalmente se ha clasificado en la forma seca y la forma húmeda. Y os lo cuento así un poquito por distinguir que la forma seca a día de hoy no tiene un tratamiento efectivo, es decir, es la más frecuente, es
progresiva, pero es muy lenta y es menos agresiva, es lo bueno que tiene. Es lo bueno de que es lenta y menos agresiva, pero lo malo que no tiene un tratamiento ni preventivo, por así decirlo, ni para curarla ni para mejorar la visión. Es un desgaste de las células, que esas células van degenerando y puede terminar en una atrofia de la mácula. Mientras que la forma neovascular o húmeda, que tradicionalmente se ha llamado así, es cuando aparecen vasos sanguíneos anormales en la mácula, y a pesar de que es más agresiva, produce pérdidas de visión más importantes y más rápidas, sí que tiene un tratamiento efectivo para detenerla, incluso mejorar algo la visión, que es con inyecciones de un determinado fármaco dentro del ojo. No parece muy agradable eso. No es. Vaya. Pero no es para tanto luego, ¿eh? ¿Y cómo sabemos si estamos sufriendo de MAE? Pues mira, los síntomas, siempre que hay una degeneración macular asociada a la edad, comienzan con una disminución visual, una disminución de la visión. Luego también es bastante frecuente notar lo que llamamos metamorfopsia, que es que las líneas que son rectas, por ejemplo los marcos de las puertas o de los cuadros, se empiezan a torcer o se ondulan. La presencia de escotomas centrales, es decir, de manchas fijas en el centro de la visión. En el centro. Sí, en el centro es importante porque, como decimos, es una enfermedad que afecta específicamente a la mácula, que es el centro, pero respeta la periferia, es decir, que la visión lateral está intacta. Y luego también pues cambios en la forma de los objetos, ese tipo de cosas. ¿El diagnóstico precoz ayuda en algo a mejorar el pronóstico? Siempre ayuda porque al final los inicios de la degeneración macular pues pueden ser asintomáticos, y el saber que hay una degeneración macular ahí, pues podemos poner en sobreaviso a esos pacientes, y que ante la presencia de nuevos síntomas poderlos tratar. En el caso de la degeneración macular asociada a la edad húmeda, pues el que tratemos esos neovasos con inyecciones dentro del ojo antes o después puede marcar o puede ser muy significativo en el pronóstico visual posterior. No me resisto a preguntar si esas inyecciones duelen, si se utiliza una anestesia previa o cómo consiste ese tratamiento. Nosotros ponemos todos los medios para intentar que duela lo mínimo posible. Ponemos un montón de anestesia, debemos hacer un poquito de masaje. Aún así, en ciertas ocasiones el pinchazo se puede notar. Bueno, entendemos que agradable no es, pero no es tan malo como suena, ¿no? No es tan malo como suena, para nada. Bueno, unas palabras de consuelo por si alguien tiene que someterse a ello. Exacto. Vamos a hablar un poco de la retinopatía diabética, otra de las patologías que comentaste. Esto es, todos los pacientes con diabetes tienen riesgo, me imagino, de sufrir esta patología, ¿y cómo de frecuente es? Pues la retinopatía diabética ya hemos dicho que es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, sobre todo en países desarrollados es una de las principales causas de ceguera, y al final cualquier paciente diabético tiene que someterse a un control oftalmológico, porque ya sabéis que la diabetes al final es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos de todo el organismo, y el ojo es un órgano muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos pequeños, frágiles, y igual que la diabetes afecta al riñón, te puede afectar al ojo. Entonces, paciente diabético es obligatorio que siga un control oftalmológico, un fondo de ojo, que se revise la retina de manera habitual. ¿Qué le pasa a la retina cuando tienes retinopatía diabética? Pues la retinopatía diabética es una enfermedad que empieza afectando a los vasos sanguíneos de la retina, y comienza pues con pequeñas microhemorragias, pequeñas hemorragias dentro de la retina. Continúa produciendo pequeñas oclusiones de los vasos sanguíneos que se traducen en isquemia, que son, por así decirlo, falta de riego de algunas zonas de la retina, y eso puede culminar en la aparición de vasos sanguíneos anormales, neovasos que llamamos, que tienen tendencia al sangrado y que pueden producir incluso desprendimientos de retina. Entonces tenemos, por así decirlo, dos fases dentro de la retinopatía diabética, lo que llamamos retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa inicial puede incluso no dar síntomas y no requiere ningún tipo de tratamiento, salvo el tratamiento estricto sistémico del azúcar, la tensión, los factores de riesgo. Sin embargo, cuando ya estamos en una retinopatía diabética proliferativa, que ya han aparecido estos neovasos de los que hablábamos, ya sí que requiere un tratamiento, que generalmente es un tratamiento con láser, salvo que la cosa se empieza a complicar más, empieza a haber sangrados importantes, desprendimiento de retina, que nos tenemos que ir ya a una cirugía. Es importante tener en cuenta que el tratamiento de la diabetes no es
suficiente para tratar el ojo cuando ya está sufriendo también las consecuencias de esa diabetes. Hay que ponerse en manos de un especialista que le dé el tratamiento adecuado a lo que está ocurriendo dentro del ojo. Exacto, es decir, el control del azúcar y los factores de riesgo asociados es clave, porque si no tenemos un buen control, por mucho que hagamos en el ojo, la enfermedad va a seguir progresando, pero tenemos tratamientos específicos para tratar tanto retinopatía diabética como edema macular diabético. Vamos a hablar de otra circunstancia que afecta a la retina, que tengo la sensación de que es como más popular, el desprendimiento de retina. Creo que quien más quien menos todos conocemos a alguien que ha sufrido un desprendimiento de retina. ¿Qué ocurre cuando la retina se desprende? Pues mira, todo comienza con el desprendimiento del vítreo. Me dirás, ¿qué es el vítreo? Gracias por ayudarme. Pues mira, el vítreo es el gel que rellena el ojo por dentro, es lo que le da tono al ojo. Y este vítreo está pegado a las paredes internas del ojo, a lo que es la retina. Y con el paso de los años, a medida que envejecemos, este vítreo se va separando de estas paredes, es decir, se produce el desprendimiento del vítreo. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo esto. Es decir, la mayor parte de la gente, todo el mundo va a tener un desprendimiento del vítreo y la mayor parte de la gente no va a tener ningún problema cuando esto se produzca. Lo único que vamos a ver son lo que llaman moscas volantes, puntos negros, hilos, destellos de luz, una nube que cruza por el medio durante unas semanas, unos meses, y ahí se acabó todo. Pero un pequeño porcentaje de la población, que por lo que sea tiene retinas más débiles o que el vítreo está más enganchado de lo normal a la retina, cuando el vítreo se separa, tracciona de la retina, la rompe y da un desprendimiento de retina. Y cuando la retina se separa de la pared de atrás, que eso es lo que quiere decir desprendimiento de retina, la separación de la retina de la capa que está detrás, pues esas células dejan de nutrirse y empiezan a degenerar y a morir. Y dejas de ver, supongo. Hay una pérdida de visión asociada a eso. Efectivamente. Comienza más bien con un telón negro, una especie de cortina en un lateral de tu campo de visión, y a medida que progresa hacia el centro va aumentando esa cortina, y cuando afecta a la mácula, al centro de la visión, es cuando la visión cae de golpe. Decías al principio que primero ocurre ese desprendimiento de vítreo, pero que no tiene por qué ser grave. ¿Cuál es el momento para ir al oftalmólogo? El momento es sin duda cuando ocurre ese desprendimiento del vítreo. Es decir, cuando notamos esas moscas, esos puntos negros, esos destellos de luz, esa nube. ¿Por qué? Porque aunque la mayor parte de la población, como decimos, no va a tener nada, un pequeño porcentaje de la población sí puede tenerlo. Y en esos, cuanto antes detectemos el desprendimiento de retina, mejor. ¿Por qué? Porque cuando el vítreo se separa y rompe la retina, antes de que se produzca el desprendimiento de retina, hay esa rotura y ese desgarro de la retina, que si no se ha producido el desprendimiento todavía, se puede tratar con láser y ahí se termina la historia. Pero si ya hay rotura y desprendimiento de retina, entonces el tratamiento es quirúrgico y se complica más. O sea que cogida a tiempo es más sencilla de reparar, digamos. Exactamente. Y en cualquier caso se puede reparar con una cirugía. Se puede reparar y muchas veces mejorar visión. Eso es interesante también. Sí. ¿Cómo se repara? ¿En qué consiste esa cirugía? Pues hay diferentes técnicas. Hay desde técnicas más conservadoras, menos agresivas para el ojo, a otras que son más agresivas. Pero básicamente la más popular, que es la vitrectomía, consiste en quitar ese vítreo que está tirando de la retina, volver a planchar la retina sobre su pared posterior, darle láser a los desgarros, a las roturas, para crear una soldadura y que no se vuelva a desprender, y se rellena el ojo con gas para mantener la retina estable en su sitio. ¿Y es definitivo o puede volver a desprenderse esa retina? Hombre, por poder puede volver a desprenderse, pero con las técnicas que tenemos hoy en día, más del 90% de los casos podemos tratarlos de manera exitosa con una cirugía. Otra cosa es la visión. La visión, aunque muchas veces conseguimos mejorar la visión, mantener la visión, ciertos desprendimientos de retina pueden dejar un déficit visual permanente. Vaya. Yo quería acabar con unos mensajes en positivo, pero seguro que todavía tenemos oportunidad. Seguro que sí. Porque en tu caso también haces investigación. Háblanos un poco de esta parte, de ya no tanto la asistencial, sino en términos de investigación. ¿Qué es lo que se está investigando en relación con la retina ahora mismo? ¿Cuál es la última hora? Cuéntanos un poco. Pues en retina hay
un montón de ensayos clínicos, un montón de líneas de investigación sobre muchísimas patologías. Es decir, que yo creo que la retina está de moda, ¿no? Hablamos antes de la degeneración macular asociada a la edad y de cómo se trata con inyecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas inyecciones a veces requerían inyecciones mensuales durante años o de por vida. Pues en ese ámbito se está estudiando mucho la creación de nuevos fármacos que nos permitan, que sean más potentes, que nos permitan extender más, o sea, poner menos inyecciones al paciente y cada más tiempo para que no tenga que venir tan frecuentemente a pincharse el ojo. Habrás oído hablar de las enfermedades genéticas, ¿no? Hay enfermedades genéticas hereditarias de la retina que antes no tenían ningún tipo de tratamiento. Hoy en día cada vez está también más de moda lo que es la terapia génica, que al final consiste en una enfermedad genética es aquella en la que un gen de la retina está alterado y esto es lo que provoca la enfermedad retiniana. Pues estas terapias lo que pretenden es introducir o sustituir ese gen mutado o alterado por uno que no esté alterado. Ya se ha conseguido mejorar la visión de algunos pacientes con estas enfermedades cuando antes no había ningún tipo de tratamiento, y cada vez, y en el futuro cada vez más, van a salir nuevos tratamientos para nuevas enfermedades que nos permitan seguir avanzando en el tratamiento de enfermedades hereditarias. En cuanto a cirugía, pues cada vez nuestros microscopios, nuestros aparatos que nos permiten hacer cirugías son más sofisticados. También probablemente habréis oído hablar de la cirugía en 3D, en la que hoy en día, pues lo que antes hacíamos mirando a través de unos oculares y el microscopio, pues hoy en día lo podemos hacer mirando a una pantalla plana y con unas gafas de 3D, lo cual nos permite mejorar la resolución, mejorar la visualización dentro del ojo, el contraste, es decir, muchas ventajas que antes a lo mejor no podíamos tener. Suena a oftalmología de precisión, esto que nos has contado. Sin duda. Y como muy personalizada, ¿no? Cada vez se aboga más por una medicina y oftalmología personalizada y de precisión, para cada paciente lo que necesita y lo que puede ser mejor para él. Muy bien. Vamos a cambiar de sección, que en este podcast tenemos distintas secciones, y una de ellas es la que llamamos el Doctor Responde, en la que atendemos pues las preguntas que nos llegan a través de redes sociales o nuestros distintos canales de contacto. Entonces, si te parece bien, te voy a lanzar algunas que nos han llegado. Bueno, esta primera más o menos lo has comentado ya, pero creo que es una duda recurrente, entonces vale la pena que dejemos bien claro el mensaje. ¿Es posible recuperar la vista si se tiene desprendimiento de retina? Sí, es posible. Como he dicho antes, más del 90% de los desprendimientos de retina podemos tratarlos con éxito con una sola cirugía, y aquellos en los que tenían disminución visual, pues en muchos recuperan gran parte de la visión. O sea, no solo es posible, sino que a veces incluso se mejora. Sí. Muy bien. Aquí tenemos una sobre la de MAE. Nos preguntan si los antecedentes familiares pues son determinantes para que aumente el riesgo de padecerla, y también si es posible detectarla antes de los primeros síntomas. Sí, es decir, los antecedentes familiares es uno de los factores de riesgo de degeneración macular asociada a la edad. Es decir, si tienes un padre, una madre, familiar de primer grado afectado por la enfermedad, tienes más riesgo de padecerla, pero no significa que la vayas a padecer. Y en cuanto a la segunda parte, ¿qué era la segunda parte? Si se puede detectar antes de que aparezcan los síntomas. Sí, antes de que aparezcan los síntomas en estadios iniciales, a veces podemos detectarlo, la enfermedad. Casi todas las patologías oculares se pueden detectar antes de que aparezcan, ¿no? Por eso es tan importante hacerse las revisiones. Las revisiones son claves, porque muchas patologías dan signos en la retina que mediante una exploración somos capaces de detectar ciertas anomalías en la retina sin que todavía hayan empezado a dar sintomatología, y cuanto antes lo veamos, pues mejor. ¿Cuál es la edad recomendada para empezar a hacer revisiones, pues quizás anuales, o bueno, dinos tú? Yo te diría a partir de los 50 años.
A partir de los 50, revisión cada año. Depende de lo que se encuentre en cada claro. revisión, pero una revisión anual o si estás bien cada 2 años, a partir de los 50 años no está de más. Muy bien. Mira, hemos hablado de tratamientos con láser en varios momentos del podcast y nos preguntan si eso duele. El tratamiento con láser entiendo en la retina. La fotocoagulación con láser en la retina sí puede doler. Es un tratamiento que durante el momento que se está impactando con el láser en la retina se puede notar como pequeños pinchazos y puede ser un poco doloroso. Pero una vez hecho el tratamiento no debería de doler. ¿Y no se puede hacer algo para evitar que duela? ¿Una anestesia? La anestesia tengo que decir que para eso no es tan efectiva. Vaya. Bueno, a ver si con esta nueva pregunta damos otro tipo de mensaje. Sí. ¿Cómo es la recuperación de las intervenciones quirúrgicas en retina? ¿Son recuperaciones rápidas? Bueno, me imagino que dependerá. Depende, pero me temo que tampoco te puedo dar buenas noticias con esta pregunta. Es decir, igual que la cirugía de cataratas y la cirugía refractiva tienen recuperaciones muy rápidas, las de retina son recuperaciones más lentas, sobre todo aquellas que implican llenar el ojo con gas, porque pues requieren un posicionamiento 10-15 días después de la cirugía, que al final pues es molesto para el paciente. ¿Es aquello que hay que ponerse boca abajo? Boca abajo o sentado o de lateral, sí. Cuando llenamos el ojo con gas por un desprendimiento de retina, por ejemplo, o por un agujero macular, pues el paciente inevitablemente durante la mayor parte del tiempo va a tener que estar durante 10-15 días en una posición determinada y eso pues es molesto para el paciente, además de que no puede viajar en avión y otro tipo de situaciones. Y en cuanto a visión, pues la recuperación visual también pues es bastante más lenta. El paciente puede seguir ganando visión incluso meses después de la cirugía. Bueno, es que está claro que el ojo es un órgano muy delicado, la retina es lo decíamos al principio, parte del cerebro, ¿no? Podemos decir. Entonces, pues es natural pensar que cualquier intervención ahí pues es un asunto muy delicado y que su recuperación también. Claro, la retina hay que entenderla como el cerebro entrando dentro del ojo, dentro del globo ocular. Con todo el respeto por la retina, entonces. Sí. Bueno, la última pregunta también ya lo hemos comentado, pero creo que es suficientemente popular este tema como para que insistamos. Las moscas volantes en el ojo, ¿qué significa y qué importancia debemos darles si las empezamos a ver? Sí, ya lo hemos comentado, las moscas volantes, la aparición de puntos, hilos, telarañas negras en el campo visual es un indicativo de que el vítreo se está separando y hay que acudir con carácter de urgencia a un oftalmólogo a revisarse la retina, porque aunque lo más probable es que no sea nada, hay que descartar desgarros en la retina o desprendimiento de retina. Prevención, efectivamente. Bueno, pues recordad que podéis hacernos llegar todas vuestras curiosidades, preguntas acerca de patologías en particular o propuestas para que tratemos temas en este vídeo podcast a través de nuestras redes sociales. Somos Fernández-Vega-IOFV. Al finalizar el capítulo nos gusta decir la fórmula del doctor. ¿Algunas recomendaciones que nos quieras dar relativas a tu especialidad, la retina, para nuestros oyentes? Pues yo creo que sobre todo mantener una salud visual buena, mantener unos hábitos de vida buenos, con una buena dieta, realizar ejercicio diario, no tabaco, por supuesto, y sobre todo revisiones de manera habituales con el retinólogo de referencia, porque es muy importante la prevención. Vida sana y revisiones al final. Básicamente. Sí, que también esto afecta a otras especialidades médicas, pero bueno, en este caso pues con mayor delicadeza, como estábamos hablando, ¿no? Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias a vosotros. Lánzale la pregunta al siguiente invitado, que siempre cerramos con esto. Pues pregunta para el siguiente invitado, te diría que qué profesión hubiese escogido si no es medicina. Otra profesión alternativa, muy bien, muy interesante. Pues deseando escuchar lo que nos venga a decir. El siguiente, que no sabemos quién es, siempre es sorpresa. Pues muy bien, para él va esa pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias.
Bueno, pues y a todos vosotros lo mismo. Esperamos que os haya gustado este capítulo dedicado a la retina y contamos con vosotros en la siguiente edición de nuestro video podcast Salud a la Vista. Hasta la vista.